Marco Tulio, bienvenido. Como siempre, el Colegio del Pilar te recibe con mucho gusto. Adelante. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación que me han realizado y siempre un gusto poder estar con todos los papás, los maestros, los directivos. Y, y pues gran tarea la que tenemos hoy, que es la de educar. Entiendo que estamos reunidos precisamente aquí algunos directivos, algunos maestros, padres de familia y uno que otro alumno por ahí colado, ¿verdad? Qué importante es que estemos aquí juntos, sobre todo para hablar de educación, tan importante siempre, pero más en estos días que han sido muy difíciles para, ahora sí que para toda la humanidad completa. Y digo que es una gran tarea porque siempre los que educamos, ya seamos papás, maestros, directivos, siempre queremos lo mejor para las nuevas generaciones, así nos lo hicieron saber los antiguos filósofos, los científicos, inclusive los artistas, que pensaban en las siguientes generaciones, no solamente en la generación que les tocó vivir. Prueba de ello, ahora recuerdo algún cuento que tenía por ahí Anthony de Melo, que decía que cuando llegó a oídos del maestro la noticia de que un bosque cercano había sido devastado por el fuego, movilizó de inmediato a sus discípulos y les dijo, debemos replantar los cedros. Uno de sus discípulos incrédulo le dijo, los cedros, pero si tardan 2000 años en crecer, entonces tenemos que comenzar de inmediato, dijo el maestro. No hay ni un minuto que perder. Y claro, estaba pensando en el bien que iba a hacer a las siguientes generaciones. Eso es lo que debemos de pensar nosotros, los que educamos, los papás, los directivos, los maestros, que estamos trabajando para nosotros, pero también para las nuevas generaciones, para el nuevo México que vamos a dejar. Y precisamente hablando de educación, sobre todo en las últimas décadas ha habido una gran inquietud por saber qué es educar y cómo se debe de educar. Hace ya algunas décadas en la UNESCO se planteó la posibilidad de tener una comisión eh, cuyo objetivo fuera reflexionar sobre la educación y el aprendizaje en el siglo XXI. Esta comisión fue establecida por ahí del año 1993 y se publicó 3 años después, si mal no recuerdo, un libro que recopilaba estos textos que se habían discutido, que se habían propuesto durante la UNESCO. Eh, a ese texto se le llama el informe de Lors, que fue el principal encargado de realizarlo, pero el verdadero título es La educación encierra un tesoro. Y precisamente sobre ese texto se han basado muchos países para desarrollar sus sistemas educativos y de ahí se desprenden muchas conclusiones que nos pueden servir a nivel general en educación, pero también a nivel particular como padres de familia o como maestros.
En este contenido es de inspiración universal, ¿no? Como decían en aquel tiempo. Lo que querían lograr era una orientación para que la humanidad pueda progresar hacia ideales nuevos como la tolerancia, el entendimiento mutuo, la democracia, la responsabilidad, la universalidad, la identidad cultural, la búsqueda de la paz, la lucha contra la pobreza, cuidar el medio ambiente, la regulación de la salud, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron, en resumido, los principales conclusiones que se dieron en ese famoso estudio que se convirtió después en un libro, La educación encierra un tesoro? Nos dicen ahí que lo principal para educar es que el educando aprenda a conocer, el famoso aprender a aprender, ejercitando la atención, ejercitando la memoria, ejercitando el pensamiento. Entonces, el primer punto es aprender a conocer. El segundo punto es el aprender a hacer. Entonces, aquí nos habla un tanto de cómo, qué resultados queremos lograr con una formación profesional y el cambio pues, de paradigma, de migrar de una noción de calificaciones a lograr competencias en los alumnos, más que lograr 10, más que lograr 9, 8, como estamos acostumbrados, el chiste es lograr que los alumnos tengan las competencias necesarias para valerse por sí mismo en la sociedad. El tercer punto, entonces ya tenemos aprender a conocer, aprender a hacer. El tercer punto es aprender a vivir juntos. El saber convivir, el convivir con respeto, que ahora vemos que hace mucha falta, ¿no? Como cuando han crecido tanto los casos de bullying, de acoso, esto toma principal una relevancia tremenda. Entonces ya tenemos aquí el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el último punto resumido es aprender a ser. ¿Y cómo pueden aprender a ser cuando tengan un pensamiento autónomo y crítico para ser capaces de elaborar un juicio propio y así poder determinar por sí mismos qué deben hacer en las distintas circunstancias de la vida? Entonces, cuando nosotros en la plática del día de hoy hablamos precisamente de cómo nuestros niños, nuestros hijos pueden ir tomando independencia, cómo pueden ir tomando sus propias decisiones, pues nos referimos en primer lugar a esto. Educar, señores, pues nunca ha sido fácil, ¿no? Yo creo que para ninguno de nosotros es fácil educar, pero aunque nunca ha sido fácil, en estos tiempos hay circunstancias totalmente distintas a las de otras épocas. Tomando en cuenta lo que nos dice el escritor Tomás Melendo, todos educamos mal, pero otros peor, unos peor que otros, ¿no? Y así es, ¿no? Nos esforzamos por dar una mejor educación, pero siempre la regamos, ¿no? Entonces hay que tratar de regarla lo menos posible y de ir creando nuestros hijos una autonomía, una independencia
les será necesario y les servirá durante toda la vida. Los invito a que nos comuniquemos para tener orden vía el chat. Ahí vamos a ir tomando las respuestas a las preguntas que yo les haga, si me hicieran ese favor. Entonces, aquí tengo una primera pregunta. Imaginemos que tenemos un cheque por 20 millones de dólares. ¿Somos ricos o no somos ricos si ese cheque lo tenemos debajo del colchón de nuestra cama? ¿Seremos ricos? ¿Qué piensan? A ver, quiero leer sus respuestas en el chat si me hacen favor. Si tenemos un cheque de 20 millones de dólares debajo del colchón de nuestra cama, ¿somos millonarios o no somos millonarios? Por ahí Bruno dice, sí, somos ricos en potencia. No lo creo, hay que ponerlo a producir, es inútil tenerlo si no se ocupa, no, porque no está trabajando. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo vive un millonario, no? ¿Cómo no, si no lo usamos, si somos millonarios, si usamos en algo? No. Entonces, ¿cómo vive un millonario? ¿No? Pues seguramente tiene los autos necesarios, tiene una buena casa, a lo mejor tiene alberca, se da lujos, etcétera, ¿no? Pero si nosotros pudiendo hacer todo eso, no lo hacemos, aunque podamos potencialmente, como decía una de las respuestas, por ahí dicen también, si somos por el momento, pero tenemos que seguir trabajando para continuar la administración. Otra dice, no, porque no se ha materializado y no produce, no, porque no produce más dinero. Claro, ¿no? Pero fíjense, lo mismo pasa con nuestros talentos o con los talentos de nuestros hijos. Si tienen talentos, pero no los usan, entonces no podemos decir que sean o que estén viviendo como personas talentosas. Al contrario, ¿no? Pudiendo utilizar esos talentos que tienes, que tenemos tanto los papás como los hijos y no los usamos, pues nos vamos a quedar cortos, ¿no? Como el millonario en potencia que no utiliza sus millones para darse una vida de millonario, ¿no? Lo mismo pasa con los talentos y aquí es precisamente donde nosotros podemos trabajar. ¿Qué es lo que le gusta a nuestros hijos? ¿Cuáles son los talentos que tiene que muchas veces no están desarrollados, ¿no? A mí me pasaba mucho que dando clases de dibujo a alumnos tanto de primaria como de secundaria, muchos de ellos no habían dibujado nunca, ¿no? No lo habían intentado hacer, pues, no digamos de una manera profesional, sino teniendo resultados un poco profesionales, ¿no? O más en forma. Nunca lo habían intentado y resulta que por ahí tenía alumnos que eran talentosos para el dibujo, pero no lo sabían. Nunca se habían dado cuenta porque no habían puesto en práctica ese talento. De eso se trata, de que comencemos a descubrir los talentos que tienen nuestros hijos
y ayudarlos a que los desarrollen, porque desarrollando algunos talentos que ellos tengan, pueden ir desarrollando aún más. Por ejemplo, se dice que los chicos que practican deporte tienen en promedio alrededor de varias décimas o incluso puntos más en promedio que un alumno normal que no practica ejercicio. Lo mismo pasa con quien practica música. Desarrolla no solo las habilidades para la música, sino también rinde mucho más en la escuela, pues claro, porque está despertando todo su potencial. Eh, por eso el humanista y científico Albert Einstein nos decía la afirmación de que la fuerza desencadenada del átomo lo ha transformado todo, lo había transformado todo, excepto nuestra forma de pensar. Por eso nos decían, nos encaminamos hacia una catástrofe sin igual. Por supuesto, se refería a los grandes episodios y tragedias de la humanidad, pero eso también lo podemos aterrizar a nosotros mismos. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cambios de actitud, cambios de mentalidad para poder educar mejor a nuestros hijos. Por ahí alguna mamá en alguna plática decía, es que yo ya no voy a cambiar, ¿no? Yo ya soy enojona, soy gritona, siempre lo he sido, ¿cómo voy a cambiar ahorita, no? Bueno, pues es que lo tenemos que hacer porque los hijos lo merecen y lo están esperando incluso. Hablar de independencia o de autonomía puede parecer, sobre todo en los grados más bajos de primaria, puede parecer cosa pequeña, pero la independencia de los hijos, la autonomía, no es cosa menor, pero esta debe de ir siempre acompañada de responsabilidad y de buen juicio que debemos de ir formando desde que son chicos con un carácter crítico. Fíjense lo que estamos viviendo en estos tiempos. Actualmente nuestros hijos, ustedes lo han visto, han sido insertos en la tecnología de golpe y porrazo. Y si no, pregúntenselo a los maestros, ¿no? Que también han tenido que ser insertos en la tecnología, aun cuando algunos no la utilizaban. Ahora, pues tenemos que utilizarla. Los niños la han aprendido a utilizar. Yo lo veo con mi hija menor. Ahora, al principio, pues teníamos que ayudarla a conectarse. Ahora ella se conecta solo, pero no solo eso, ¿no? Ya se reúne aparte ella con sus amigos y se conectan a un juego para estar ahí juntos, ya platican en una sala, lo aprendieron juntos. Difícilmente de hoy en adelante van a dejar la tecnología. Difícilmente, es más, nosotros mismos difícilmente vamos a dejar la tecnología. En los trabajos, las reuniones, muchas de ellas, dicen los expertos, seguirán ya siendo virtuales. Muchas oficinas que cerraron para hacer un trabajo virtual seguirán así. No, la vida nos cambió en este año. Y si ya estamos insertos, si nuestros hijos ya están insertos en la tecnología, hay que enseñarlos a pensar,
hay que enseñarlos a utilizar la tecnología, hay que enseñarlos a tener un espíritu crítico, como nos decía aquel informe de la UNESCO, qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo, que no nos dé miedo, ¿no? Hablar de qué es bueno y qué es malo. No solo se trata de la independencia en las labores escolares, sino que se vayan adquiriendo en todos los aspectos esa misma independencia. Este, alguna vez escuchaba, más bien leía a Alfonso López Quintás, que es mi ídolo, un cierto, nos platicaba en su escrito que un cierto un noticiario de televisión hablaba de la muerte por sobredosis de la cantante Janis Joplin. Yo no soy muy conocedor de música, entonces estuve investigando quién caramba era Janis Joplin, y resulta que era una cantante de rock y de blues. De hecho, se le considera la primera artista femenina que realmente ha sido ídolo, ¿no? En el cuestión de rock and roll, ¿no? De hecho, hay una revista, ahora que estaba haciendo la investigación de quién es Janis Joplin, que se llama Rolling Stone, que entrega premios, ¿no? Y hace categorías de los cantantes más influyentes y está ella, ¿no? Janis Joplin. Pues resulta que este noticiario cuando dio cuando hablaba del aniversario de la muerte de Janis Joplin, concluyó, hay que recordar, como recién les dije, que estaba entregada esta cantante a toda clase de drogas. Se concluyó que había sido una mujer totalmente libre. Era totalmente libre si cayó en el mundo de las drogas o eso es la libertad. ¿Qué opinan, papás? O sea, a eso le llamamos libertad, a hacer lo que sea, a hacer lo que nos venga en gana, o qué es la libertad, por qué queremos que nuestros hijos sean libres. Por ahí Gaspar dice, ella era esclava de las drogas, no era libre. Y claro, ¿no? Cuando se cae en estos eh, en estas definiciones de libertad, muy probablemente nos podemos equivocar. Nosotros sí queremos que nuestros hijos sean libres, pero libertad no es lo mismo que libertinaje, ¿no? Este, están nuestros niños, están por ahí hay otro mensaje que dice era esclava, ¿no? No era libre, no creo, porque era dependiente de las drogas, entonces no había libertad. Nosotros queremos una auténtica libertad para nuestros hijos, y esa libertad comienza con ir fomentando autonomía y más responsabilidad en quien se educa. La libertad no es hacer lo que se quiera, sino cada vez tener mayor responsabilidad. Ahora que hablamos mucho de los derechos de los niños, yo siempre me pregunto, ¿por qué solo se habla de los derechos y nunca se habla de las responsabilidades, ¿no? Por eso tenemos esas falsas concepciones de la libertad. Eh, pero por ahí los expertos nos dicen que
conseguir la autonomía es importante también conseguir que tengan iniciativas, que sepan elegir, que sean consecuentes. También es bueno que corran el riesgo de equivocarse. Hay que recordar que muchos papás castigamos o nos enojamos ante el error y eso está mal, ¿no? Hay que enseñarles cuando corren cuando empiezan a ser autónomos, deben de correr el riesgo de equivocarse y nosotros como papás debemos enseñarles a trabajar esos errores, a que no vengan a menos cuando cometan errores. De hecho, cuando tiran un vaso de vidrio y se rompe, ¿cuál es la primera reacción del papá? No, grita, ten cuidado, mira nada más, no pones atención, etcétera, cuando la motricidad todavía sigue en curso, no están totalmente desarrollados. Y aun cuando supuestamente ya están desarrollados, muchos adultos tiramos cosas. Entonces, primer consejo, no te enojes cuando hagan las cosas mal, sino aprendamos a redirigir las cosas que se están haciendo mal. Pero, ¿cómo les vamos a enseñar autonomía si no los dejamos actuar solos? Si estamos pegados a ellos en las clases virtuales, si todo lo razonamos nosotros y se los damos, por ahí decían, masticados y en la boca, ¿no? Peladito y en la boca, por ahí decían, y hasta masticado, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que ellos logren autonomía si no tienen una cultura del esfuerzo? Y cada vez más tenemos una cultura más bien del placer, de la inmediatez, de todo lo tengo enseguida y de menos esfuerzo, ¿no? Y si no, pues vean, ¿no? Hoy mismo podemos agarrar nuestro celular y pedir el súper por medio de nuestro celular. Es más, ni tenemos que hablar con nadie, ¿no? Nos pueden traer la pizza, nos pueden traer el queso, nos pueden traer la comida ya preparada, nos pueden traer cualquier cosa. La cultura del esfuerzo se ha ido perdiendo. A mí me sorprende mucho ir a los parques y ver a chiquillos con sus autos eléctricos. ¿Dónde quedaron los triciclos? ¿No? Donde tenías que esforzarte, ¿dónde quedaron las avalanchas? Que me han platicado los mayores, no crean que es de mi época, el famoso coche avalancha, ¿no? Que los tenías que impulsar con los pies. Se ha ido perdiendo cada vez más la cultura del esfuerzo. Lo vemos en las clases, ¿no? Cuando cada vez leen menos, ¿no? Cada vez razonan menos nuestros hijos porque no los dejamos, primero, no los dejamos leer. Segundo, razonamos por ellos. Mira, lo que te dice este problema en realidad es que sumes 5 más 8, ¿no? Y entonces el niño dice, ok, y ya va y suma 5 más 8, pero nunca comprendió cuál era el problema, porque lo resolvió el papá. O el clásico ejemplo que lo he puesto con algunos de ustedes en pláticas anteriores, de la mamá que va con el hijo a comprar una playera nueva y la mamá dice, escoge la playera que quieras, ¿no? Y llega el niño con la playera verde chillante, ¿no? ¿Qué dice la mamá enseguida, no?
No, ¿cómo escoges esa verde? Mira, allá hay una azul muy bonita, ¿no? Mira, se te ve preciosa, ¿no? Entonces, ¿qué pensará el niño? ¿No? ¿Qué pensará el niño? Pues, ¿para qué carambas me pregunta si de todos modos ella va a elegir la playera que es mejor para mí? ¿Y qué pasará si el niño utiliza la playera verde chillante? ¿Le pasará algo? Pues nada, ¿no? Pues solo tendrá malos gustos, ¿no? Pero de ahí no pasa. Aquí en el chat dice, ha disminuido la capacidad de enfocarse en una actividad a la vez. Claro, efectivamente lo vamos a ver un poquitito más adelante. Espero llegar a esa parte porque luego me excedo de tiempo. Este, entonces, ¿qué pasó con esa playera? Si la mamá la escogió, entonces el niño dice, ¿para qué me pregunta, no? Y los niños pueden tomar decisiones, claro, acorde a su edad, acorde a su capacidad. Por eso dicen por aquí, pues sí, debemos respetar los gustos de nuestros hijos para que vayan haciendo su confianza, efectivamente. Oigan, ¿y los niños deben decidir todo? Pues no, tampoco, ¿no? ¿Qué pasaría si, todos los días le preguntáramos a nuestros hijos qué vamos a comer? ¿Qué comeríamos diario, no? ¿Qué comeríamos diario si, si todas las decisiones las tomaran siempre nuestros hijos? Pues siempre comeríamos hamburguesas con queso, ¿no? Diario. ¿O qué pasaría si a nuestro hijo, en lugar de llevarlo diario a la escuela, al despertarlo le preguntáramos si quiere ir a la escuela? ¿Cuántos alumnos habría en la escuela? ¿No? Habría tres, ¿no? El matado, el que fue a fuerzas y el que no se enteró, ¿no? Que podía faltar. Entonces, no, las decisiones, fíjense, deben de ir tomando decisiones. Aquí dicen, pueden tomar decisiones de acuerdo a su edad. Creo que con las clases en línea a los niños les cuesta más concentrarse que si estuvieran en el salón, claro que sí. Entonces, deben de tomar decisiones empezando con lo intrascendental, como escoger el color de la playera que van a usar, para ir pasando a lo trascendental, con quién me junto, quiénes son mis amigos, esto está bien o está mal. Entonces, pero hay que darles cosas para que ellos decidan. A lo mejor no deciden diario qué vamos a comer, pero una vez a la quincena les decimos que ellos decidan el menú. Eh, Respecto a la responsabilidad, hay que apoyarse, por ejemplo, cómo la podemos ir desarrollando, dando encargos adecuados a su edad y adecuados también a su carácter, ¿no? No le voy a dar encargos que no le gustan absolutamente nada, ¿no? Pero sí hay que retarlos, irles dando encargos, ¿no? Pueden lavar trastes, sí, entonces hay que ir dando esos encargos. Por ejemplo, pueden ir administrando su dinero, ¿no? Más que el papá lo administre, ayudarles a planear sus finanzas y que ellos empiecen a tomar pequeñas decisiones. Podemos ayudarlos, por ejemplo, a ser puntuales en los horarios establecidos, que se conecten a tiempo a clases. Ese es mi talón de Aquiles con alguno de los hijos. La hora de levantarse temprano, la hora de ir a dormir.
esforzarse en la escuela, no le expliques lo que dice el libro, sino hazlo que lea, que razone y que llegue a las conclusiones de qué debe de hacer. No leemos, y cuando leemos lo hacemos mal, y además no razonamos. Los grandes problemas de México radican en las pocas habilidades que tienen los estudiantes. De acuerdo con la prueba PISA, esta prueba que desarrolla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en distintos países, en la mayoría de los países del mundo, nos dicen el último resultado que dieron para México, nos dice que es preocupante la deficiencia en habilidades de razonamiento matemático y de lectura que tienen los estudiantes mexicanos. Es preocupante, dice la OCDE. México, señores, es el penúltimo lugar de todos los países de la OCDE en matemáticas y ciencias, y en lectura, que ya éramos bastante malos, cada vez somos peores, vamos retrocediendo en lugar de avanzando, porque nuestros estudiantes leen mal y no entienden lo que leen. Lo dicen los estudios, no lo estoy diciendo yo. Los que salen de preparatoria y que son los nuevos universitarios, no tienen capacidad de entender lo que han leído, aparte leen mal, y no son capaces de desarrollar ecuaciones con puntos decimales, ¿no? Esa es la tristeza de la educación en México. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de estar en una escuela donde a nuestros hijos les incentivan la lectura, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo para que nuestros niños estén en contacto. De hecho, ha bajado en promedio en los últimos años en México el 5% de la lectura por placer, que ya era muy baja, y se ha alzado, pero demasiado, el uso del internet y de la computadora. Por ahí nos preguntan cómo ayudarlos con la frustración. Poquitito adelante intento responder, por favor. ¿Cómo aprender? Entonces, ¿cómo hacerlos independientes? Pues hay 3 cosas básicas con las que tenemos que comenzar: leer, razonar y entender, ¿no? Hay que ayudarlos con estas 3 cosas para que empiecen a tener mejor éxito, mayor confianza, y que puedan enfrentarse mejor a las cosas sin hacerlo nosotros, ¿no? Muchas veces le tenemos mucho miedo a una calificación baja de nuestros hijos, y por eso los sobreprotegemos, ¿no? Hay que arriesgarnos, ¿no? A que empiecen a entender, obviamente, dependiendo de la edad, ¿no? Vamos a ir de dejarlos muy poco a que a finales de primaria ya lo empiecen a hacer por ellos mismos. Por ahí dice Oliveros Fernández de Otero, que es un autor interesante, que los padres con autoridad deben de tener servicio, ¿no?, a sus hijos, y los padres que son prestigiados son los que son comprensivos.
pero sobre todo son contagiosos, saben estimular por su manera de hacer, saben estimular a los hijos. Entonces no se trata de una exigencia a la antigua, ¿no? Donde la letra con sangre entra, ¿no? Decían los papás cuando educaban los maestros, no se diga, sino estimular una manera muy buena para que ellos lo hagan, tratar de incentivarlos para que ellos lo hagan y tratar de hacer que se desarrollen ellos mismos, pero de una manera natural, agradable, de una manera inclusive simpática, ¿no? Los padres hemos de tener autoridad también para ayudar a educar la voluntad de los hijos para que aprendan también a hacer cosas buenas. Necesitamos que nuestros hijos aprendan a hacer cosas buenas por la comunidad, por su abuelita, por sus compañeros de clase, que los ayuden, ¿no? Hay que ver, a mí me dio mucho gusto ver en una escuela a la que tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia. Había, me parece que 4 alumnos con capacidades distintas, alguna de ellas me parece tenía como un síndrome parecido al síndrome de Down, pero no era exactamente, no recuerdo el nombre que me explicaron, donde la niña, yo le preguntaba al director, oye, ¿y no sufre la niña y no sufren sus compañeros, porque una cosa es la buena voluntad de tratar de integrarla, pero otra que tenga algunas necesidades? ¿Cuál es tu experiencia? Y él me explicaba, dice, no sabes, ¿no? Lo bueno que ha sido tener a esta niña aquí, porque sin ordenarlo, todos sus compañeros la ayudan, todos sus compañeros la sacan al recreo, juegan con ella, están para servirle, y nadie le hemos pedido a los alumnos que hagan eso, sino ellos mismos, por la solidaridad, por los principios que traen, la ayudan. Entonces imagínense si nosotros ayudamos desde chicos a desarrollar buenas obras, y cuando están más grandecitos también, ¿no? Que hagan cosas por los pobres, que hagan cosas por su abuelito, por sus compañeros, por sus papás, por sus tíos, por la vecina que no puede ir por el mandado, etcétera, ¿no? Eh, la obediencia del hijo se alcanza no por el autoritarismo ni por la sobreprotección, sino por la confianza y el amor que tengan los hijos. Por eso hay que ser capaces de ser flexibles, de rectificar, de cambiar de opinión, de conocer el porqué del comportamiento de nuestro hijo en un momento determinado, por qué se está comportando así, y un poquito contestando la pregunta de cómo ayudarlos con la frustración. Hay que ver qué está provocando esa frustración, ¿no? Si es algo que puede alcanzar o que no puede alcanzar, ¿no? Está frustrado porque no tiene una casa con alberca, bueno, pues seguramente no se la puedo ir a comprar mañana, ¿no? O está frustrado por la situación actual que está viviendo. Yo les decía en la plática anterior, ahorita lo más importante, espero no me regañen los maestros, más importante que las calificaciones
más importante que cualquier cosa es el desarrollo socioemocional. Nuestros hijos están cansados. Nuestros hijos, como decíamos en pláticas anteriores, no solo perdieron la escuela, perdieron a sus amigos con los que platican, lloran, se pelean, juegan, les cuentan sus cosas, etcétera. Todo eso perdieron y hay un sentimiento pues de frustración, de intolerancia, entonces hay que inclusive de rebeldía, de sentimientos exacerbados, ¿no? Lloran, están tristes, están temerosos, hay estudios, les decía la vez pasada que dicen que están teniendo inclusive regresiones de tener que estar con los papás, de miedos, de regresiones, porque todo esto ha causado la pandemia. Hay que irlos, hay que tratar pues de salir a caminar, ¿no? Con todas las protecciones debidas, de platicar con ellos, de salir de la rutina, eh, hay que enseñarles a nuestros hijos todo eso y sobre todo, trabajando en la cuestión de la frustración, hay que enseñarles a equivocarse, ¿no? A que equivocarse es parte de la vida, a que equivocarse es parte de lo que vivimos día a día, pero de cómo resolverlo también. Y también para educar en libertad hay que conocer las posibilidades reales de nuestros hijos, ¿no? Este, no les exijamos lo que no pueden dar, ¿no? No seamos como los papás aquellos, no, tú debes de llevar puro 10 porque eres muy inteligente, ¿no? Hay que ver las posibilidades reales y que vaya avanzando poco a poco. Eh, por eso nunca hay que imponer, sino convencer. Convencer es contrario a vencer, ¿no? Vencer necesita un enemigo, convencer necesita un aliado. Nosotros debemos de convencer a nuestros hijos de cuáles son las conductas adecuadas en cada momento. Y lo más importante, pues, es dando testimonio, ¿no? Dando testimonio nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo logramos que nuestros hijos no gritoneen? Pues no gritonees tú. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos no peleen tanto? Pues empieza por no pelear tampoco tú, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos lean? Pues también que te vean leyendo a ti, ¿no? Entonces, los niños van a comenzar a sentirse bien si comienzan a desarrollarse por sí mismos. Este, Hay que ver qué es lo que pueden hacer y en esta pandemia hay que ayudarlos a cumplir metas, pero las metas no son cumplimientos de obligaciones, sino cumplimientos de sueños, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer? Que pueden desarrollar, pero que lo decidan ellos, ¿no? La sobreprotección siempre es igual a dependencia. Los sobreprotegemos porque queremos que no sufran, que sean felices, pero no, los niños también está bien que sufran, ¿no? Que tengan piedritas en el camino, no les resolvamos todo, no les demos todo, ¿no? Les damos todos, abrimos el refrigerador y está lleno de todo, ¿no? Entonces hay que enseñarles la cultura del esfuerzo. Entonces, algunos tips prácticos de cómo pueden mejorar en la independencia
es que deben de mejorar la atención, deben de mejorar, fíjense, el cerebro de toda persona se empieza a desarrollar de la parte trasera hacia la parte delantera, la parte delantera llamada prefrontal, es donde se desarrolla la atención, se desarrolla la concentración, inclusive la resolución de problemas, la hacemos con esta parte del cerebro y el control de los impulsos, ¿no? Por eso los adolescentes que todavía no la han desarrollado, pues son tan rebeldes, son tan contrastantes, ¿no? Son impulsivos, todavía no desarrollan perfectamente esa parte del cerebro. Esa parte del cerebro puede ser floja y buscar estímulos que hagan que se desarrolle menos. ¿Y cómo se desarrollan principalmente o cómo podemos captar la atención con esta parte? Con tres cosas: luces, sonidos y estímulos. El problema de nuestros hijos cuando usan la tecnología es que eso todo lo tienen de inmediato. Hay luz, hay estímulos de movimiento, hay sonido, y entonces se quedan con eso y no lo siguen desarrollando. Entonces hay que tratar de hacer que se concentren más sin la ayuda de la tecnología. Por eso leer un libro es muy bueno, ¿no? Por eso platicar es muy bueno. Por eso hacer que piensen cosas es muy bueno. Hablar de política, ¿no? De la noticia que escuchamos ahí en el noticiero, decir, oye, pero tú qué piensas, yo creo que esto puede ser así, para que empiece a estimular su cerebro, ¿no? O reírnos, ¿no? Reírnos, pasarla bien, también es parte de eso, porque cuando la pasamos bien, se desarrolla una sustancia, una hormona que es conocida como la hormona del amor, que es la oxitocina. Eh, Eso nos pasa, por ejemplo, cuando de jóvenes nos agradaba la chica, la novia, ¿no? Esa oxitocina se empieza a crear y entonces nos sentimos muy bien, ¿no? Nos sentimos muy bien, pero con nuestros hijos pasa lo mismo. Cuando platicamos, cuando los abrazamos, cuando nos reímos, cuando jugamos, cuando nos la pasamos bien, se genera esa hormona, y empiezan a tener mejores estímulos y una sensación de bienestar. Entonces, en ese momento pueden aprender. Eh, Creo que estamos ya sobre tiempo, como siempre no me da tiempo de terminar, pero creo que la dejamos muy avanzada la plática. Quiero rematar con unos consejos que nos da Marian Rojas Estapé, esta pensadora española, si mal no recuerdo, nos llama a los papás, a los maestros, a tener una cultura del esfuerzo. Lo primero que nos dice, el consejo que nos da: quiten las notificaciones del teléfono. Quítenlas. Yo las quité hace como 4 años, ¿no? Para no vivir esclavo de los mensajes en todo tiempo, ¿no? Y nos dice también: quita la principal red social que utilices, ¿no?
o quítala o consúltala solamente por lapsos muy cortos de tiempo para que el tiempo de calidad se lo puedas ofrecer a nuestros hijos. Entonces nos recomienda que vean que se puede vivir, que vean nuestros hijos, nuestros alumnos, que se puede vivir sin la dependencia de la tecnología. Cuando nosotros éramos novios o cuando tenemos una reunión de amigos, nos gusta mucho que nos pongan atención, ¿no? Cuando hablamos, que nos pongan atención. Lo mismo pasa con los hijos, con los alumnos. Si dejamos todo lo que está alrededor para ponerles atención a lo que nos platican, se sienten motivados, se empiezan a sentir más seguros de lo que platican, de lo que dicen, y eso se puede ver reflejado en el actuar en la escuela con chicos más seguros. Enseñemos también a nuestros hijos, son los consejos que nos da Marian Rojas Estape, a conectar con sus amigos en la vida real, ¿no? Vemos a muchos chicos, sobre todo en la secundaria, en la preparatoria, por ejemplo, les mandan mensajes a las chicas que no se atreverían a decirles si estuvieran frente a frente. Entonces hay que ayudarlos a que se desarrollen en el mundo real. Pasemos más tiempos con ellos, abrazándolos, riendo, con sentido del humor. El sentido del humor es patrimonio de los inteligentes, ¿no? Hay que tomar las cosas con humor para que todos querramos estar ahí. Enseñémosle a posponer la recompensa, a tener sueños, a trabajar a largo plazo. Alguna vez mi hija menor decía que quería salir de viaje y mi esposa le dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? ¿Cómo vas a juntar dinero para ese viaje, ¿no? Y entonces empezó a apuntar ideas de qué podía hacer para que juntara dinero, ¿no? Y decidió al final hacer donas y venderlas, ¿no? Y las vendió y juntó su dinero, ¿no? Obviamente no le alcanzó para el viaje, pero hizo el esfuerzo y en el viaje pudo comprar cosas, ¿no? Y ahora pues ella ya se siente una vendedora oficial de donas, ¿no? Luego les platico quién terminó haciéndolas, pero el esfuerzo ahí está, ¿no? El esfuerzo ahí está por un esfuerzo a largo plazo. Pónganles metas a largo plazo para que la recompensa no sea inmediata. Una persona que pospone la recompensa, una persona con voluntad llega más lejos en la vida que una persona inteligente. Entonces, yo con esto termino, no puedo dar las conclusiones de otro autor muy interesante que es José Manuel Esteve Arázaga, si mal no recuerdo, pero creo que con esto podemos cerrar muy bien, y si hubiera alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, y agradezco muchísimo la invitación y agradezco a los papás, a los maestros que podamos haber estado juntos. Muchas gracias, Marco Tulio. Como siempre, un gusto escucharte y un gusto todas las aportaciones que nos dejas, todas las tareas que nos dejas. Como siempre es un gusto compartirlo y pues te agradecemos
tu tiempo y pues todo lo que a los papás, a los maestros nos dejas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí juntos. Bueno, pues hay aquí felicitaciones y pues agradecemos a todos los presentes el haberse dado este tiempo para estas reuniones que el colegio está acercando, ¿no?, a los papás para pues que siempre seamos mejores papás, que es algo que Marco Tulio trabaja mucho mucho. Agradecemos mucho su tiempo, profesores, maestros, directores. Mucho, que tengan muy bonita tarde y buen fin de semana. Gracias a todos. Buen día.